Le pedí a Miriam, sabiendo que íbamos a tocar el tema. Miriam ha trabajado 9 años el caso, ha estado en las regiones, leyó las no sé cuántas 34 miles de hojas de los expedientes, una conocedora del caso, y le pedí un punto de vista también sobre pues lo que ha sido este último informe, reporte, situación, momento del caso Ayotzinapa. Miriam, un poco en función de lo que ha dicho Epigmenio y acabas de escuchar. No, leí estas 34 páginas y sobre todo porque estuve en la manifestación y escuchaba a los papás en este reclamo al presidente de la República, al gobierno en general, que está encargado de la investigación. Ellos decían, lo que pasa pues es que nos están dando una nueva versión de la verdad histórica. Regresé anoche de la marcha y me puse a leer este documento de 34 páginas y empecé por el final con las conclusiones o líneas de investigación, las 3 que tú mencionaste, Epigmenio. Y hablan número 1, confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los Rojos, grupo delictivo, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de disputa de la plaza en la región de Iguala. 2, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenaza por parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos tras las protestas por la desaparición y asesinato del activista social Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. 3, trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados. ¿Y? Leo esto y concluyo que los papás tienen razón. Y tienen razón porque estas 3 líneas que parten y se están investigando, pues están desde lo que ustedes llaman la verdad histórica, yo diría la investigación que se inicia, las carpetas de investigación o expedientes que se abrieron desde el inicio y que se van desarrollando a lo largo del 2014, 2015, 2016. Tan es así que obran estas mismas hipótesis en los informes del grupo de expertos independientes, quienes incluso descartaban la número 2, diciendo que pudiera ser un asunto de venganza de Abarca, o que los estudiantes iban en directo a destruir y a intervenir en el evento que se estaba desarrollando con la presidenta del DIF, esposa de José Luis Abarca. La verdad el trasiego histórica, de la droga, permíteme terminar mi idea y vamos. El trasiego de la droga, vas a desmontar todos los Vamos a ver, hable usted. Quien le pone el nombre de verdad histórica es Murillo. Murillo Karam, o sea, perdón. No, la verdad Murillo histórica. Karam, no, a ver, permítame. Murillo Karam le pone la verdad histórica y señala, esta es la verdad de los hechos hasta el momento. No. 5 meses de investigación y continúa. Miriam, por favor. La cosa muy sencilla es la siguiente. La verdad histórica consiste en decir, fueron cremados, fueron triturados, fueron esparcidos en el río San Juan, no hay nada que buscar. Antes fueron secuestrados y asesinados. Sí, antes fueron a eso se refiere, punto y aparte, sí. Ya están presos, son los sicarios. Esa es la verdad histórica, hasta ahí llegó. 5 meses. Esa verdad histórica fue sostenida. En enero, se presentó en enero del 2000. Esa verdad histórica encubre 3 hechos fundamentales. 1, la inacción inicial. Sí. Y lo hablábamos hace rato. ¿Por qué demonios el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ante una crisis de este tamaño y la desaparición de 70 y tantos jóvenes, no tomó cartas en el asunto de inmediato? Porque no supo, porque no le dijeron, porque no le interesaba. ¿Por qué demonios el fiscal general de la República, que en ese entonces procurador era el abogado de la presidencia de la República, no se apersonó en Los Pinos y le dijo crisis mayor? Sí, no lo hizo. Porque el responsable de la seguridad interior, secretario de Gobernación, no dijo tenemos que buscar a esos jóvenes con todos los recursos del Estado? ¿Por qué el CISEN, que tenía información minuto a minuto de los hechos, no presentó de inmediato y no se desplegaron todos los recursos del Estado? 1. 2. ¿Por qué se establece este criterio de la verdad y se aparecen los restos de uno para desaparecer a 42? ¿Por qué se tortura a los detenidos, se pervierte la investigación y se asesina a participantes? ¿Por qué
se sigue la pista de Abarca y se establece como la única línea para golpear políticamente a un partido. ¿Por qué se banaliza el caso y se convierte en un asunto menor y se le da por cerrar? No se convirtió en un asunto menor. No, una ¿sabes semana por qué? Después ya no. ¿Por qué no se convirtió en un asunto menor? Por la acción de la gente en las calles. A ver, vamos. Porque les explotó en la cara. Y de los medios, Epigmenio. Y de los medios, de los malditos. Los medios que entrevistamos a Abarca y que nos fuimos a Guerrero. Y también empezamos y a los seguir, medios que después dijeron tiene razón Murillo, los medios y que de alguna manera lo seguimos diciendo, ni un solo periodista mexicano, ni uno solo se paró en la conferencia de prensa que dio Murillo Karam y le dijo a Murillo Karam, después de decir la siguiente barbaridad, él dijo que los 43 fueron apilados en una camioneta estaquitas, fueron llevados al basurero de Cocula, que habían muerto asfixiados en el trayecto, la mitad de los 43 por ir apilados. Nadie le dijo, oiga, procurador, sabemos de historia, ¿cuántos millones de judíos fueron trasladados en condiciones? Permíteme, no descalifiques argumentos, no descalifiques argumentos. ¿Cuántos millones de judíos fueron trasladados en trenes? ¿Por qué, Miriam, por qué no le preguntaste por los judíos a Murillo Karam? ¿Por qué nadie le dijo, oiga, señor, está diciendo usted una barbaridad? Está diciendo usted una barbaridad. Se asfixiaron 43 apilados en una camioneta estaquitas. No es cierto. Señor Murillo Karam, explíqueme usted cuántos hombres armados, qué despliegue de seguridad implica el asesinato de 43 jóvenes juntos. Esas son razones tácticas que cualquier periodista debe conocer. Mire, Pigmenio, yo no puedo responder por lo que nos hizo en el pasado y las preguntas que nos hicieron, pero sí le puedo asegurar de lo que he leído y de los informes y que eso se puede cotejar y que además son líneas de investigación, como dice la relatoría de ayer, que están dentro de la carpeta de investigación y que son verdad por eso, verdad jurídica. Y estas tres hipótesis, le estoy repitiendo, que están y que concluyen o que están en esta relatoría, no son nuevas. De ahí el enojo y la justificación y el entendimiento que tengo con los papás, porque entonces usted dice, torturaron para conseguir y reforzar su verdad histórica. Para cerrar el caso. Para cerrar el caso. Para cerrar el caso y dar por concluido y apagar el descontento social diciendo, ya los mataron, ya desaparecieron. ¿Qué dicen los papás? Hueso que encontrar. ¿Qué dicen los papás ahora y por qué ellos continúan con este descontento y además le recriminan al presidente? Usted hace 5 años nos dio la esperanza justo de lo que tú dices, Epigmenio. 5 años después están igual o peor que antes. No se han encontrado. ¿Por qué? Porque no se han encontrado. Porque no se han encontrado y porque además dicen, sí se supone que hace 5 años teníamos la línea del ejército, se abrieron los expedientes del ejército, eso es un gran avance, claro que sí. Se abrieron sus archivos a los que tuvo oportunidad de ingresar el grupo de expertos independientes, quienes hacen la observación de que están incompletos la documentación, de ahí el enojo de los papás. Eso es verdad jurídica y que están los informes. Conclusión, Miriam. Conclusión. Sí coincido con ellos en que este informe preliminar o relatoría no es un gran avance. Avance sería saber dónde están como les prometieron y no aportan nada. Estas tres hipótesis no son nuevas, ya existían en las investigaciones. El involucramiento de los soldados, efectivamente. ¿Me permites? Sí, su consignación. Porque no estás tomando en consideración lo primero que dije al empezar el programa. Mientras no aparezca, lo sostuve. El problema es que los padres tienen razón porque no han aparecido. Y la discusión ha sido ¿por qué no han aparecido? Porque es muy complicado que aparezcan. Porque la operación, porque uno, la inacción inicial. 2, la banalidad con que fue enfrentado el caso. 3, el ocultamiento de la verdad. Lo que he repetido varias veces. Sí, todo eso se suma, banalidad, más los años, más la complejidad del territorio, más toda la acción.
se suma para que no se produzca lo mero principal. A los padres lo único que hoy les interesa es: aquí está mi hijo, fue fulano de tal quien ordenó matarlo, por esta y por esta razón. Tampoco le han podido dar respuesta sobre esa respuesta no se ha podido dar todavía. Se sabe la narrativa, y eso es lo que dice el informe. Se ha establecido una narrativa con base en los documentos. En los documentos y testimonios, testimonios obtenidos y los reservada, WhatsApp, que son los mismos sicarios que declararon no hay otros, en la PGR. No hay otros Murillo sicarios. Karam. Yo insisto que debe abrirse una línea de investigación que empieza en Los Pinos. Se nos acaba no el termine tiempo. en Los Pinos, sino empiece en Los Pinos. Pero el asunto, déjeme concluir. El asunto, Ciro Epigmenio, es, reitero, los mismos testigos que se utilizaron o que participaron, que narraron y que acusaron tortura y que declararon cómo fue la desaparición de los estudiantes, son los mismos testigos de esta nueva administración. Pues no hay más. Entonces, no hay más mientras que llegue Cerón. ¿De dónde sacó Cerón los restos que presentó en el río San Juan? Nos lo dijo a nosotros. ¿De dónde lo sacó? Que lo de abril de hay 2016. Que volver a hablar con él y decir: ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? ¿Por qué no había más en ese depósito? ¿Dónde está ese depósito? ¿Por qué no se encontraron otras bolsas? ¿Porque todo fue muy eficiente? No, aquí hay algo, aquí hay una operación de encubrimiento, de ocultamiento de la verdad inicial, y el ocultamiento de la verdad, lo sostengo en el artículo, por masivo y duradero, fue parcialmente exitoso. Bueno, podríamos seguir aquí una hora. Bastante, sobre todo porque yo creo que gran parte de esta relatoría, lo que no puede desaparecer o lo que no pudo desacreditar es la investigación previa que ya había y que llegaron con la promesa en el 2018. No los quemaron quemaron en Cocula. No los quemaron en Cocula. En Cocula lo mostró el GIEI, aterrizó un helicóptero pocas horas después. Nos tenemos que ir, Epigmenio.